A todos, gracias por asistir a esta charla amistosa con tres asociaciones que tratan de un tema delicado que nos interesa mucho, el cual es el suicidio. Estas asociaciones son, con nosotros tenemos a Yolanda y a Eli, que son las representantes de la asociación Color la Vida, una asociación que ofrece acompañamiento del duelo a las personas afectadas por el suicidio. Por lo siguiente tenemos a Patricia, que la representante es la representante de Agra la Vida. Trata de promover la salud mental y la prevención del suicidio a través del arte y la cultura, importante. Y por terminar tenemos a Bárbara, que es la representante del teléfono de la esperanza y se encarga en apoyar emocionalmente a las personas para evitar soledad o riesgos de suicidio. Este evento va a ser grabado. Para cualquier información sobre la información de datos podéis consultar nuestras políticas de privacidad en nuestra web, los salesianos los bosques, por si cualquiera quiere salir. Y está totalmente prohibido grabar, tomar fotos y espero que les guste mucho la charla. ¿Cómo desde la asociación ayudáis a las familias antes y después del suicidio? De la asociación Color a la Vida. Sí. Vale, desde nuestra asociación, que es Color a la Vida, que es una asociación que se dedica a la ayuda a personas que han perdido a un ser querido por suicidio, lo que hacemos es, el primer contacto que tenemos es, generalmente suele ser telefónico, ¿no? Tenemos una página web y ahí viene el contacto, el número de teléfono, entonces llaman por teléfono a ese número y entonces hay una persona que ya está especializada en ese tipo de respuestas y tal, y entonces ese es el primer contacto. A partir de ahí ya tenemos una entrevista con ellos. Después de la entrevista pues ya tenemos un grupo que se reúne todos los sábados, creo que es un sábado al mes, y luego también tenemos, aparte de eso, tienen la oportunidad de tener asistencia psicológica por parte de una psicóloga que colabora con la asociación, y hacemos grupos de terapia. Y luego, bueno, pues siempre se está disponible, siempre que nos necesitan, pues ahí estamos, pues para ayudar, para quedar, para tomar un café, para lo que sea, ¿no? La historia es que no se sientan solos, sobre todo teniendo en cuenta que cuando contactan, generalmente, que no siempre, ¿no? Pero puede ocurrir que sea que hace poco que han perdido a un ser querido, ¿no? Y entonces están todavía en shock. O también puede ser, como me ocurrió a mí, que hasta que contacté con ellos pasaron muchos años. Puede ocurrir varias situaciones, entonces pues estar con la sensibilidad y con el apoyo ese que ellos requieren en ese momento. Muchas gracias. La siguiente pregunta: ¿qué impacto tiene vuestro trabajo como voluntario o voluntaria dentro de la asociación con las familias que trabajáis? Pues la verdad es que la asociación Color a la Vida, que es también la que pertenezco, es muy gratificante el poder ayudar a personas que están pasando por lo mismo que hemos pasado nosotras. Yo he perdido a mi hijo por suicidio y me ayudó muchísimo la asociación, ya que podía hablar abiertamente del tema sin ser juzgada, con una sensibilidad especial. Entonces eso para mí, dentro del dolor que tenés ante una pérdida tan fuerte y tan irreparable, pues es un bálsamo, dar un poquito de color a la vida que en ese momento es toda oscuridad. Yo, desde Agarra la Vida, también quería aportar. Bueno, Agarra la Vida es una asociación relativamente joven, ¿no? Nace del seno del teléfono y no se dedica, como en el teléfono y en Color a la Vida, la atención directa a las personas, pero ofrece recursos, crea recursos y promueve proyectos que tienen que ver con el arte y la cultura para el cuidado de la salud emocional y en ello la prevención del suicidio. Entonces, el impacto principal como voluntaria es ver cómo se puede transformar el dolor que trae una persona en arte, ¿no? Cómo es capaz de, a través de esos recursos, ¿no? Exposiciones, conciertos, música, bueno, lo que ofrecemos,
puedes verte reflejado y decir, jo, esto me está pasando, no lo entendía y ahora lo entiendo y bueno, pues de alguna manera transformas eso. Y luego pues también es muy satisfactorio pues ver cómo ofreces a la sociedad toda esa cantidad, esa bolsa de recursos gratuitos, accesibles, para que nos entendamos esos momentos que son complicados, que son dolorosos y que son difíciles de superar. Sí, yo creo que eso es una cosa como común entre las tres entidades, ¿no? La parte en la que hacemos una labor, digamos, multinivel. Es decir, hay una parte en la que sí que se atiende directamente a personas que lo necesitan, desde algún lado, bueno, pues eso, pues atención profesional, terapéutica, grupos terapéuticos y demás. Pero luego sí que hay una labor de prevención común a las tres asociaciones que tiene que ver con la sensibilización y con esto que hacéis vosotros ahora mismo en este momento, que os agradecemos un montón que hayáis generado este espacio, porque efectivamente, como decíais en la presentación, no es un tema habitual, no es un tema que tradicionalmente se hable mucho y no sabéis lo necesario que es hablar de suicidio, ¿vale? Y hablar de suicidio desde un enfoque riguroso, respetuoso, bueno, pues que se aleje del morbo, es que eso puede salvar vidas. Entonces, en ese sentido, la sensibilización es súper importante y entonces en ese sentido, pues el impacto, digamos, pues eso para familias o para pues, la comunidad en general, pues es como muy importante. Así que bueno, pues mira, ya aprovecho que he cogido el microfonito para daros las gracias. Normalmente, ¿cuáles son los factores que impulsan a la gente al suicidio? Me lanzo yo y si queréis apuntar alguna cosita más. Bueno, a ver, la conducta suicida es algo bastante más complejo que una relación de factores. Pero sí que es cierto que de igual manera que un poco los recursos comunitarios de los que hablaba Patricia son muy importantes y son factores protectores, hay factores de riesgo que son muy importantes que se tengan en cuenta. El primero y principal es la soledad, el sentirse desconectado y una desconexión y un vacío emocional. Eso es súper importante. Hay que tener en cuenta que las personas que tienen crisis suicidas o las personas que se quitan la vida no es por un deseo de quitarse la vida, su deseo es dejar de sufrir, ¿vale? Entonces los factores pues tienen que ver con todo eso que nos lleva a un sufrimiento tan importante y tan grave que llega un momento que no vemos otra salida, que llegamos a esa visión túnel que hace que la única puerta de salida sea la de quitarme del medio, ¿no? Quitarme la vida. Entonces, ese es un poco el mayor riesgo, la soledad, la desconexión, sentirse una carga para los demás. El sentido de pertenencia es algo infinitamente protector y cuando alguien se siente esa soledad y esa desconexión, no se siente parte de, es algo que, bueno, pues que consumado a otra serie de circunstancias y de factores, bueno, pues intentos previos o bueno, una serie de cuestiones pues que pueden llevar a esa visión túnel. Luego también, como se hable de suicidio o de historias familiares, puede ser también muy importante y un catalizador. Entonces, ¿Y cuáles son las fases que pasa un familiar después del suicidio de un querido? Bueno, yo creo que la primera es estar en estado de shock, no damos crédito a lo que nos ha pasado, a nuestra pérdida. Y luego ya empieza, ¿no?, la fase de duelo que podemos pasar. La verdad es que en mi caso, en un principio es esta sensación de que todo se derrumba, es como si vas con un coche y te encuentras con una pared, no sabes qué salida tomar y todo acaba ahí. Es un antes y un después. A mí lo que me ayudó mucho, por ejemplo, fue la asociación, el buscar
ayuda de profesionales, que eso me ayudó muchísimo. El poder hablar abiertamente de mi dolor con la gente que tengo a mi alrededor. He tenido la suerte de poder hablar, que no es muy fácil, es un poco complicado, no todo el mundo está dispuesto a hablar de suicidio, pues os agradezco estar hoy aquí. Y pues sí, es una situación que te deja totalmente devastada y es necesario, muy necesario la ayuda tanto de personas profesionales como de tu entorno, ¿no? Entonces, pues, es complicado, complicado. Sí. Yo también quería añadir exactamente lo mismo, ¿no? Que él y yo también pasé por esa situación. También quería añadir, en mi caso era en un estado como de irrealidad, ¿no? De como que no estás como si que estás viviendo otra vida, en otro espacio, ¿no? Como en otro espacio-tiempo y el aterrizar en la tierra me costó mucho, ¿no? Y era luego lo que más me ha quedado así es el silencio a mi alrededor, ¿no? El que no se hablaba, no tenía un espacio donde poder hablar porque pues la familia pues también, luego con el tiempo entendí que ellos también estaban pasando su duelo particular, no tener un espacio donde poder hablar de cómo me sentía, de lo que había pasado, porque para cuidarme, para proteger, lo que se buscó fue, o sea, lo que se encontró, lo único que se pudo encontrar es el silencio para no sufrir, entre comillas, ¿no? Entonces, el poder encontrar a la Asociación Color a la Vida y encontrar un grupo de personas en las que habían pasado por la misma situación que yo, el poder tener ese espacio donde poder contar, donde poder decir cómo me sentía, poder escuchar a los demás, ver, sobre todo, que no me estaba volviendo loca, que había personas que estaban sufriendo, estaban teniendo las mismas emociones que yo, ¿no? Que no me estaba volviendo loca. Eso fue como el principio de la recuperación, fue muy importante, porque a mí lo que más me caló es el silencio, el silencio como aquí no ha pasado nada, ¿no? Eso para mí fue lo más fuerte. Y entonces, el poder hablar con esta gente tan maravillosa fue como el principio de poder empezar a recuperar. ¿Y cómo podemos ayudar a los familiares después del suicidio de un hijo suyo o un amigo cercano? Bueno, yo creo que un poco ya lo he dicho. Estar, ¿no? Simplemente, joder, yo creo que yo entendí con el tiempo que las personas, de alguna manera, las personas que te quieren, pues igual tienen miedo de afrontar, no saben cómo hacerlo, ¿no? Y entonces es simplemente estar, apoyar, que sepan que estás ahí, que sepan que tienes la confianza para poder contar cómo te sientes, no juzgar, no preguntar qué es lo que, cómo lo hizo, qué pasó, o lo que sea, sino estar, o sea, es estar, apoyar, abrazar y que no se sientan solos. No sé si quieres decir algo más. Entonces es muy importante, ¿no? Tener a alguien a quien hablar y a transmitir tus ideas para que te abras más con tus propias ideas. Claro. Y cuando alguien se suicida, es normal sentirse culpable, aunque no tenga culpa. Bueno, la culpa nos viene. Yo creo que todas las personas que hemos perdido un ser querido por suicidio están easy, ¿no? Los easy que siempre decimos, ¿no? Y si hubiera hecho esto, y si lo hubieran llamado, y si hubiéramos viajado, cualquier cosa. Es necesaria en la mayoría de los casos, es una emoción común entre todos los supervivientes, pero es por el tema del control, ¿no? Queremos saber, buscar un porqué a esa situación. A la larga, con terapia, trabajando en ello, la verdad que a la larga yo creo que la culpa se nos va un poco atenuando y podemos llevarla de mejor manera. ¿Queréis? Hay una cosa sobre la culpa
que leí en un libro de Alain Vigneault, que es un payaso, y bueno, él se echaba la culpa por la muerte de su madre. Su madre murió cuando él tenía 4 o 5 años y su madre murió por un accidente, bueno, en el que él no había tenido absolutamente nada que ver. Entonces él se creyó que se había muerto por su culpa, ¿no? Y entonces al cabo del tiempo entendió que era la única forma que encontró de aliviar de alguna manera el sentir que por fin se había encontrado el responsable de que su madre hubiese muerto. Era como estar agarrado a algo, ¿no? Porque si no, ¿y si no qué? ¿No? ¿Y si no qué? ¿No? Es vale, o si hay culpa hay control, porque si no, ¿qué explicación le damos a esto? A mí eso se me quedó marcado. ¿Qué mensajes principales quieren transmitir cuando se hablan del suicidio? Pues bueno, yo diría un poco esto que decíamos al principio, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, que sobre todo la gente lo que quiere es dejar de sufrir, que hablar de suicidio es importante, es muy muy importante, de hecho es uno de los mayores mitos, el que no hay que hablar. Sí que es cierto que un tratamiento adecuado del cómo se habla es súper importante también, porque bueno, sí que existe en la conducta suicida cosas tan complicadas como que, por ejemplo, cuando alguien está en esa fase de consideración, ¿no? de esa idea va tomando peso, de que pase de idea a plan va subiendo, ¿no? En la escala de los riesgos. Entonces, si desde los tratamientos, pues eso, las redes sociales o los medios informativos pues empiezan a entrar en truculencias y en tal, y empiezan a dar ideas a una persona que se está planteando cómo hacerlo, pues eso puede ser peligroso. O sea, no es tanto que no se hable, sino que se hable bien, que se hable de la prevención del suicidio, que se hable de salud emocional, eso es súper, súper importante, de que hay que aprender a gestionar ese dolor, porque además es que hay una cosa también, que también pasa sobre todo en edades muy tempranas, antes incluso de que llegue esa idea suicida, que es el no gestionar mi dolor, porque es algo que todavía no he aprendido a hacer o porque es un dolor muy difícil de asumir o de gestionar, no me sé regular y empiezo a hacerme daño. Me puedo autolesionar, a cortarme o a quemarme. Entonces, bueno, pues hay que transmitir que se puede pedir ayuda. Entonces, que eso puede ser además un paso previo a esa futura ideación suicida o no, pero que desde luego se puede aprender a regular ese dolor. Más ideas importantes. Antes hemos hablado de que la soledad, por ejemplo, es un factor de riesgo, y es cierto que no siempre que hay soledad no deseada hay suicidio, pero siempre que hay suicidio hay soledad no deseada. Y entonces eso es una idea pues también pues que creo que es importante, ¿no? Transmitir que estamos en un mundo en el que cada vez es, bueno, pues eso, pues que la tendencia es como más desconectarnos, más a lo individual, y que crear comunidad, que crear grupos, que hacer cosas, que tener proyectos, que generar una asociación de iguales donde poder hablar de mis cosas, sea una pérdida o sea lo que sea, pues que todo eso es súper importante y súper protector. Y luego eso, que se puede pedir ayuda todo el rato, que se puede llamar al teléfono de la Esperanza 24 horas al día, que es un servicio anónimo gratuito, al 490606, que hay chats también para quien prefiera hacerlo por chat, que hay asociaciones que se gestan también, ¿no? Pues para precisamente poder hablar de estas cosas, que estamos todas un poco ahí trabajando en red, amparadas además también en otro espacio también del Servicio Riojano de Salud, que es el Conecta, el Conecta Suite, y que la idea es eso, que es un problema común y que desde lo comunitario es como lo podemos abordar.
desde un montón de miradas distintas, que cualquier persona, sea profesional o no, puede hacer mucho. Qué sé yo, pues escuchando, por ejemplo. Escuchar salva vidas, punto. O sea, y sé que da mucho miedo hablar de suicidio, y sé que da mucho miedo que una persona te diga, jo, pues se me está pasando la idea de, pues es que soy una carga para los demás y es que, pues eso, pues que me quiero morir. Da mucho miedo, pero si a esa persona le permites que te hable de esas ideas, que te hable de su sufrimiento, que te hable de, joder, que no encuentra salida, es que no os podéis imaginar lo que le podéis liberar en ese momento. Y luego ya pues se pueden desplegar un montón de recursos que afortunadamente además en esta comunidad tenemos. Me he liado mucho hablando de esto, pero no. Yo creo que no te has liado. Además, me parece que todo lo que has dicho tiene muchísimo sentido, es fundamental, importante. Rescato lo que has dicho de que, bueno, al final el suicidio le pasa a una persona y a un entorno pequeño, pero es verdad que es un problema comunitario. O sea, y que la manera de abordarlo no es solo desde lo individual, desde una atención profesional, súper necesario es pedir ayuda y que haya un profesional detrás de la salud mental para poder guiarte y poder a ti como familiar o si tienes esa crisis como persona individual. Pero la red de apoyo, es decir, bueno, todos los recursos, pero los compañeros de clase, los profesores, es tan importante estar, conocernos, o sea, darle valor a la psicoeducación, saber que las emociones son naturales, son humanas. En cualquier momento podemos sentir vergüenza, culpa, asco, tristeza, ganas de venganza, cualquier estado emocional, por difícil que sea y por tabú que lo hayamos puesto, es humano. Y es súper importante hablarlo para desatar esos nudos y poder, bueno, pues por lo menos entendernos y empatizar también a nivel social para poder, oye, pues no somos tan diferentes, o el que está pasándolo mal, pues también tiene algo de mí, ¿no? Eso es. O yo de él. Entonces, bueno, pues yo creo que entre todos nos podemos ayudar. Eso es. Y cuando no lleguemos o no sepamos cómo hacerlo, pues se puede pedir orientación, asesoría, oye, pues este enfoque o esto, ¿cómo lo hago? Pero sí, o sea, no denostar o no pensar que es poco eso, el escuchar y preguntarle a alguien cómo estás, el darle un abrazo, o sea, eso es súper poderoso, súper, súper poderoso. Yo cuando estaba en esa situación que os explicaba antes de que yo es que lo que necesitaba era poder hablar con alguien, poder decir cómo me sentía, ¿sabes? Entonces simplemente eso, un abrazo y el, mira, estoy aquí y me puedes contar lo que quieras, que no voy a juzgar y que todo va a estar bien. Eso es tan poderoso para el que está sufriendo la muerte de un ser querido como para el que está en un momento de crisis que quiere suicidarse. Las dos cosas valen. Es básico y eso no hace falta ser especialista ni tener ninguna carrera universitaria porque cualquiera lo podemos hacer, ¿no? Entonces que no nos dé, sobre todo es que no nos dé miedo, ¿sabes? Que es que la otra persona lo está necesitando, que no nos dé miedo porque es ayuda pura y amor. Claro, hay mucha gente que se queda con lo malo y no quiere compartir sus ideas. ¿Y crees que eso puede llegar a los pensamientos de suicidio? Pues una persona, imagínate, que no puede expresar cómo se siente, eso lo cierra más. Entonces, pues es normal que busque o sea, lo ideal sería que busquemos todos en un momento de crisis, de agobio, a una persona de referencia, ¿no? Buscar a alguien que nos pueda ayudar, a quien nos puede escuchar, lo que hablamos siempre, el estar ahí. Parece que no se hace mucho, uno siente que no está haciendo mucho, pero es importantísimo el estar presente. Y más que todo en esos momentos de crisis para una persona que tiene una ideación suicida, ¿no? Claro, la conducta suicida, lo apuntábamos antes, pasa una cosa que se llama visión túnel. Entonces llega un momento que hay una persona que ese dolor tan profundo, esa herida tan profunda, no encuentra otras soluciones, o no sabe cómo, ¿no? O no sabe cómo salir de ahí. Bueno, de hecho es un poco
esta campaña está inspirada un poco en eso, ¿no? En siempre hay otras opciones. Es una campaña hecha con la IA que sale de la idea del planteamiento de qué pasaría si Virginia Woolf no se hubiera suicidado, ¿no? Y como ella, pues cuantísima gente. Entonces era como qué hubiera pasado si ella hubiera podido encontrar pues otra solución, o si, mejor dicho, alguien le hubiera ayudado a encontrar, ¿no? esa solución. Entonces, bueno, pues se habla un poco desde ahí, de cómo poder ayudar a esas personas a salir de esa visión túnel, que a veces, pues eso, pues dependiendo de ese grado de dolor, pues se le suman todos esos pensamientos, pues que, bueno, pues eso, que es muy difícil de controlar. Pero un poco va desde ahí también, ¿no? Nuestra intención es, pues, poder decir siempre. Además hay una parte que se suele hacer con esto, que es intentar retrasar siempre esa idea, porque es una idea, es una solución permanente para algo que bueno, pues que es posible que tenga otras vías de escape. Entonces, bueno, pues es un poco ayudarle a esa persona a que, bueno, ahora no encontramos solución, pero espérate un poco y vamos a ir juntas. Es que es clave, o sea, juntas, no estás sola, no estás solo, estamos juntas. Y estamos también, que a veces podemos encontrarnos con una situación de, ¿cómo ayudo a esta persona? Que no me corresponde a mí sola, que podemos hacerlo todo juntas, ¿no? Y estamos un montón de asociaciones que trabajamos en red y nos vamos preguntando y derivando y consultando. De hecho, unas salen de otras, o sea, aquí somos todo asociaciones como híbridas, que todas tienen su semilla y salen del teléfono y luego no sé qué y luego tal, ¿verdad? Pero lo mismo también entre recursos educativos, sanitarios, en fin, o sea, lo de que sea una solución conjunta, que las personas no estén solas, pero que los demás tampoco nos sintamos solas en este acompañamiento, creo que es también súper importante. Me gustaría. Y desde la asociación, ¿cómo haces cuando alguien no acepta esa ayuda? Cuando no quiere ser ayudado, en todo caso. Ya. Porque yo creo, no sé, es que, digo desde nuestra asociación, es que complicado responder eso, porque si una persona contacta con la asociación, de alguna manera está buscando ayuda. Luego también, sobre todo, mucho es el respeto también, ¿no? Se me ocurre que igual pues en ese momento lo único que quiere es estar, ya está. Igual nos puede parecer que no quiere ayuda, pero simplemente lo único que quiere es estar ahí en ese momento sin hablar, sin decir nada, y tenemos que respetar también, ¿no? ese espacio. Y, es lo que se me ocurre desde... no sé si yo por poder decir, ya estamos. Sí, bueno, comparto con Yolanda. En principio suele haber demandas, nos suelen demandar. De hecho, en el teléfono hay un montón de, bueno, pues de enfoques, de atenciones, también se hacen incidencias, se hacen muchas cosas, pero lo que más conoce la gente del teléfono, más allá de los programas muchos que hay, grupos de ayuda, formación, en fin, hay seguimiento también, pero lo que hay, la gente conoce el teléfono 24 horas, entonces lo que hacen es llamar a ese servicio de orientación en crisis. Luego ahí, pues se suele hacer un triaje, podemos ver que si necesita un tipo de ayuda profesional o lo derivamos a cualquiera de los programas que pueda haber, o bien a internos o a programas de soledad, o lo derivamos, pues en el caso de los supervivientes, pues a Volver a la Vida, o qué sé yo, o pueden incluso enganchar con algún proyecto cultural que se esté realizando o impulsando desde Agarra la Vida. De hecho, el origen de Agarra la Vida es una cosa muy protectora también, entonces, que ahora la Patricia, y bueno, con todo esto decir que generalmente no se suele dar el caso de que sí que es verdad que ahora con Conecta Suic sí que se está haciendo como un apoyo y un seguimiento desde parte del teléfono a personas que han tenido crisis suicida y se
se les va llamando pues para ver si necesitan algo y si se puede conectar con otros recursos. Lo cierto es que no suele ser habitual que te digan que no, porque lo que la gente necesita es hablar, desahogarse y agradece muchísimo la llamada y el acompañamiento. Y luego, con el resto de programas y bueno, el enfoque un poco integral y general que tenemos desde el teléfono, y creo que compartido de las 3 entidades, es que somos de la creencia de que el ser humano, o sea, que todas las personas tenemos dentro de nosotras la capacidad de mejorar. Pero claro, es una parte también de la responsabilidad individual, que cada uno y cada una busque esos recursos. Lo que hacemos nosotras no es ponerle ese recurso ahí. Ayudamos y acompañamos a que esa persona saque ese poder, esa capacidad, volver a confiar en sí misma y bueno, pues eso, pues a veces sí que un poco, ofreciendo ayuda y dirigiendo un poquito la ayuda hacia alguna dirección, pero bueno, el enfoque es ese, el enfoque es que las propias personas somos capaces de salir adelante, eso sí, pues con las condiciones de equidad adecuadas, y de eso sí que intentamos que se dé así. Sí, en eso que estabas hablando me parece importante, pues eso, lo estabas diciendo, ¿no? Pero tener presente que la persona por sí misma es capaz, aunque hay momentos en su vida en los que no puede, y por eso es necesario que sea acompañada. Pero verdad que, bueno, necesita, pues eso, de alguna manera comprometerse, ¿no? con su proceso, ¿no? Y de alguna manera es la persona ella misma responsable de avanzar. Y nosotros, los que apoyamos, las entidades, las personas que apoyamos, tampoco somos salvadores. No podemos ir, o sea, somos parte, somos eslabones de una cadena gigante de esa red y claro, no podemos, o sea, de nosotros no depende salvar a la persona si esa persona al final pues toma otros caminos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera también ahí podríamos quitarnos esa culpa, ¿no? Que también está ahí como vigilante todo el rato. Más allá de lo que hablamos, ¿no? De ofrecer amor, de ofrecer un abrazo, de ofrecer una escucha, como decía Yolanda, además sin juicio, una escucha empática. Pues más allá de eso, ciertamente es la propia persona la que va a encontrar esa capacidad, con lo cual no suelen rechazar amor, que es una necesidad humana. Mira, por ejemplo, en la asociación nos llaman a familiares de alguna persona que ha perdido un ser querido por suicidio y más cercano a ellos, y que no quieren ayuda, o sea, no se sienten capaces, y ahí también hay que respetar los tiempos de cada uno, porque hay personas que no se ven con la fuerza de encontrarse en un sitio, por más cómodo y que sea un ambiente donde hay toda la confianza para hablar del tema, es desnudarse, ¿no? Es desnudarse y ponerte vulnerable ante un dolor tan grande. Entonces también, respecto a tu pregunta, es verdad que hay personas que no están en el momento de llamarnos ni de acudir a nuestras sesiones o querer una ayuda. Es necesaria, pero ya cada uno con sus procesos, ¿no? También yo creo que eso es importante. Sí. En ese sentido, Agarra la Vida en concreto, claro, no cubre otras partes que, bueno, no cubrís vosotras, ¿no? Que es esos recursos, ¿no? Artísticos que al final son como muy sutiles, ¿no? Pero bueno, es un lenguaje que todos tenemos desde niños. Vosotros pues, seguro que lo manipuláis muchísimo mejor que que nosotras, que somos más adultas, pero es ese lenguaje, ¿no? de conexión que no pasa por la palabra, ¿no? O sea, hay veces que no entendemos qué nos pasa, ni le ponemos palabras, pero sin embargo, a través de una canción o a través de una película, a través de una obra de arte, hay algo que de repente, ¡buah! Es que me pasa esto, ¿no? Y bueno, pues estoy aquí y conecto, y de alguna manera ese ritmo que puede presionar, ¿no? Que es más de la atención directa, decir, me abro el canal, esto es lo que me pasa. Claro, eso hay que ser también muy valiente y estar muy preparado, ¿no? Pero bueno, hay otros recursos que también ayudan de una manera como más sutil y más flexible, ¿no? Entonces, bueno, por eso tiene sentido todo el puzzle, claro, ¿no? Estar ahí todas coordinadas y bueno, pues atender
diferentes niveles. Sí, esto que decía él es muy importante, porque es cierto que las personas tienen que estar también preparadas y hay que respetar también cuando no. Y sí, desde el enfoque que sea, pues ofrecérselo cuando la persona también esté lista, claro. Yo, con respecto a esto del arte, siento que es el lenguaje del alma, ¿no? Y cuando estás en ese estado en el que ni tú misma te entiendes y no puedes poner palabras ni puedes poner razón a todo esto que está pasando, es a través de ahí donde te puedes liberar, ¿no? Entonces yo encontré muchísimo alivio a través del arte, en mi caso, ¿no? De las artes escénicas o de escribir, ¿no? de sacar de la cabeza y aunque sea ponerte a escribir de forma automática, por ejemplo, Claro. o haciendo una obra de teatro en el que tú puedas plasmar las emociones que estás sintiendo, para mí fue muchísimo alivio. También uno de los temas muy importantes, ¿cómo se comunica todo esto con los niños pequeños y si lo entienden? Pues me ha tocado a mí, claro. Bueno, pues mira, justo además estábamos hablando en la anterior pregunta del lenguaje del arte, ¿no? Bueno, pues los niños tienen esa espontaneidad, esa naturalidad y tienen el arte dentro. Es súper importante hablar del suicidio también con ellos. Claro, no al mismo nivel y profundizando tanto como con los adultos, ¿no? Con otras palabras, pero es verdad que es muchísimo mejor eso que un lenguaje confuso o el silencio. Ha pasado algo en la familia, no se habla. Los niños, igual que los adultos, los jóvenes, entienden, saben que ha pasado algo, ellos sienten esa ausencia y también, bueno, pues necesitan poner, de alguna manera, expresar eso que les pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Agarra la Vida, ¿no? Hacemos talleres, ¿no? Talleres que tienen que ver con el cuidado de la salud emocional. Entonces, yo soy artista y a través de la acuarela, de la pintura, generamos esos espacios que suelen ser de muchas edades, espacios normalmente familiares, ¿no? Donde, bueno, pues trabajamos las emociones a través de la expresión. Y bueno, y es fascinante ver cómo, no sé si conocéis, hace un par de años hicimos en Agarra la Vida una exposición en 2024 que era de corazones anatómicos, vida en cada latido. Y la exposición va de corazones, cada ilustración tiene un mensaje a nivel de emoción o de proceso emocional y la acompaña un texto, que es un texto profundo, ¿no? Sin embargo, los niños van a los talleres y elaboran también a ese nivel de profundidad, lo que pasa que con otro tipo de expresión. Y para ellos es muy liberador también conectar y que les validemos, ¿no? Esa expresión de decir, jo, me pasa esto, lo pongo aquí, ¿no? No sé escribir, pero he dibujado esto y tiene este significado, ¿no? Y bueno, pues eso también desatasca un poco. Por eso es importante, los niños también hay lecturas que tienen que ver con el suicidio, que están adaptadas a niños. Bueno, en fin, yo creo que es súper necesario, sí. El arte es un recurso maravilloso y es que se trata al final, volvemos a lo mismo, de perderle el miedo y de perderle el miedo además desde edades muy tempranas. O sea, hay que hablar de emociones. Y hay que hablar de emociones desde chiquitines y chiquitinas. O sea, hay que crecer sabiendo que hay emociones que son más agradables de vivir y emociones más desagradables, pero que todas son importantes. Y que cuanto más se hable de ese tema y cuanto más en contacto estén con esa expresión emocional y con ese sentir, pues más estás previniendo, ¿no? Que a futuro todo esto que hablábamos al principio, ¿no? De no saber cómo me regulo emocionalmente, de no saber, no conectar lo que estoy pensando con lo que estoy sintiendo, de sentir ese vacío emocional, todo eso será mucho más difícil que pase si desde chiquitines y chiquitinas estamos en contacto con esas emociones. Entonces hay que hablarlo
Y hay que hablarlo abiertamente, y hay que hablar de miedo, de tristeza, hay que hablar de pérdida, hay que hablar de heridas, hay que hablar de que, bueno, pues que hay gente que tiene mucho dolor. Es que yo creo que hay muchas formas de poder explicar y transmitir a los niños y a las niñas que, bueno, pues que es una realidad también, ¿no? Que pasa, la realidad emocional. La propia y la de otras personas. ¿Creéis que suele haber algún comportamiento diferente antes del suicidio que se destaque entre lo habitual? Sí, a ver, volvemos a lo mismo, la conducta suicida es compleja y no es siempre igual, pero sí que es verdad que suele haber señales que indican que algo está pasando. O pasos previos, por ejemplo, como, bueno, pues eso, como las autolesiones que comentábamos, no tiene por qué siempre acabar en suicidio, pero sí que puede ser, bueno, hay que estar atenta a esas señales. Además es que son peticiones de ayuda, generalmente, y toda petición de ayuda hay que atenderla. Esa es otra idea clave también, que antes no hemos dicho. Siempre hay que tomarse en serio una petición de ayuda o una idea suicida, siempre. Hay que ir explorando a ver qué hay ahí detrás. Bueno, puede haber una señal clara, puede ser, por ejemplo, en el caso de cuando ya hay un plan, ¿no? Cuando además de esa ideación, pues ya hay como un plan de cómo quitarse la vida, o incluso una mejora repentina. Una persona que, por ejemplo, lleva en un estado pues más depresivo un tiempo y como que de repente hay una mejora muy repentina, pues a veces puede ser un síntoma de, pues eso, pues de que se está despidiendo también, de que está arreglando como, qué sé yo, ¿cómo se dice?, los testamentos o cosas de esas. Sí que hay señales. En ese sentido, los profesionales lo tienen muy estudiado. Hay un montón de observatorios de este tipo de conductas y demás. Pero bueno, pues eso. Para eso, por eso os decía que cada vez que se ve a alguien que puede haber pues una ideación o pues es que hay que hablar. Hay que hablar y tomarse todas las señales que se vean pues en serio. ¿Y las causas suelen ser los mismos en jóvenes y adultos? ¿O se varían? Bueno, yo creo que las causas son diferentes, ¿no?, entre los adolescentes o los más jóvenes y la gente adulta. Lo único que tienen en común es que es un sufrimiento insoportable, que la única forma de terminar con él es yéndote, y no encuentran otra, lo que decía la visión túnel, no ves otra salida, siendo que siempre va a haber otra salida, ¿no?, si buscamos, porque lo que ahora en un adolescente puede ser algo que le cree la ideación suicida, que aquí a poco tiempo ya no tiene ningún significado igual para él, ¿no? Entonces yo creo que aunque son diferentes los problemas que pueden tener los adolescentes en comparación con los mayores, lo que es el denominador común es el sufrimiento y el dolor insoportable que sienten, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, eso es. O sea, causas, pues como decíamos, que cada persona, bueno, pues tiene una vivencia distinta y lo que le va llevando a ese sufrimiento extremo y a esa ideación o pues incluso a esa visión túnel, pues puede ser muy diversa. A veces hay algún trastorno, a veces no. O sea, causas puede haber muchas, pero sí, eso es, la base es el sufrimiento, la base común. Sí que es cierto que lo que en jóvenes está más presente las autolesiones, eso sí que es verdad, pero bueno, pues un poco lo que comentaba él. Que
es aquello que debemos evitar preguntar o decirle a un familiar que ha sufrido una pérdida de ese estilo. Bueno, yo digo alguna cosilla. Venga. Y luego ya me completas. Por ejemplo, a mí no me gustaba que me dijeran que el tiempo lo curaba todo, por ejemplo. A mí no me gustaba que me dijeran eso. Tampoco me gustaba que hicieran como que no pasaba nada, como minimizar la situación, ¿no? Como intentar alegrarte, intentar entretenerte, o sea, no entretenerte, sino como quitarle peso, como no darle importancia a lo que había pasado, ¿no? Eso no me gustaba. O jugar. A mí me pasaba, por ejemplo, que al principio sí que podían entender que yo estuviese triste, pero al cabo de un tiempo, cuando ya las personas lo han superado, pero tú por lo que sea, pues todavía no lo has superado, ¿no? Pues el decirte, pues que ya ha pasado mucho tiempo, que ya tenías que encontrarte mejor, ¿no? Un poco el sentirte que te apuran para que tú te vuelvas a conectar con el mundo, ¿no? Es un poco sentir esa presión, tampoco me gustaba eso. Y bueno, más o menos eso. No sé si... Pues, por ejemplo, a mí también las cosas que me molestaban era, y no te diste cuenta, no, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? O sea, era más que todo saciar su curiosidad de ellos, ¿no? Entonces, en esa primera etapa, yo es que no tenía ni ganas de salir a la calle, porque como te vas encontrando con gente y te van preguntando, era muy agobiante para mí. Sabes que la gente lo hace desde la ignorancia, porque yo posiblemente, si no me hubiera pasado esto, haría esa pregunta, pero tampoco no sabría cómo actuar con una persona que ha perdido un ser querido por suicidio, ¿no? Entonces, pero es muy incómodo, sobre todo esas preguntas que rozan ya unos límites que no son tolerables, ¿no? Pero te hablo de gente común y hasta de gente profesional, ¿no? Te pueden llegar a preguntar esas cosas que no tienes respuesta como para dárselas a ellos, ¿no? Yo quería decir una cosita que, bueno, no es personal como, claro, vosotros habláis desde vuestra experiencia, pero sí que me ha conectado con uno de los recursos. Es que estáis hablando de invalidar el dolor emocional. Es que, y tú has hablado, Yolanda, de que la gente te apuraba porque no estabas conectada a la vida. Yo creo que no se está más conectado a la vida que cuando te sucede algo tan terrible y tan devastador, estar sufriendo y mal. Lo que pasa es que creo que es verdad que no estamos preparados a nivel cultural, educacional, para sostener nuestro dolor a veces y menos el de otra persona, ¿no? Entonces, lo que tendemos como sociedad en general, no está bien generalizar, pero bueno, es a invalidarlo, ¿no? Pues salen todas y tantísimas esas cosas, ¿no? De minimizar, de hacerte reír, ¿no? De trivializar, bueno, y que cuando estás en un momento que es tan profundamente doloroso y tan real, pues obviamente, ¿cómo no va a ser? Es que, de hecho, es muy parecido también a cómo un poco enfocar también a alguien que está ya en esa ideación suicida. Es que antes preguntabais por las causas, es que en realidad pueden ser tan diversas como que, qué sé yo, que te echen del trabajo y de repente vas un poco, ¿no? Entras como en ese bucle y ¡puf! Y acabas en ese sufrimiento. Quiero decir, entonces, o yo qué sé, una ruptura amorosa. Entonces, claro, cuando tú le estás contando a alguien, pues que estoy tan mal, porque me ha dejado mi pareja, que estoy pensando en quitarme la vida, y si te encuentras con otra persona que te dice, pero venga hombre, qué exagerada eres, qué tal, pues eso le pasa a todo el mundo, si es que, no, pues eso por ejemplo, claro, ahí no hay escucha. Y ahí no hay, ¿no? Ahí hay mucho juicio y hay mucho... Entonces también es como muy importante, por supuesto con las supervivientes, ¿no? Que habéis sufrido esa pérdida tan dolorosa, pero en general también hay que... Diría que esa parte de la comprensión es fundamental, o sea, nunca vamos a vivir, Patricia y yo no vamos a vivir, aunque nos haya pasado lo mismo, no lo vamos a vivir igual.
Y entonces esa parte de, ya sé lo que me estás diciendo, uf, ya sé yo, ay amiga, sí, ya sé, pues eso tampoco es lo que necesita la otra persona, porque no necesita que nos pongamos de expertas, necesita escucha, necesita comprensión y necesita eso, por lo que decíais, que le validen y que no sentirse que, pues qué sé yo, no sé, sentir que lo que le está pasando es terrible y es humano, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco desde ahí. ¿Y cuál suele ser la principal categoría de edad que comete este acto? Lo único, a ver, por comentar es la primera causa de muerte en los jóvenes, menores, adolescentes y jóvenes. Entonces, ahí yo creo que nos da un dato alarmante, ¿no? En este rango de edad. Y luego, no sé, a ver, las compañeras si saben alguna... Pues más o menos está ciertamente entre a partir de 35, 40 hasta 50 y algo, no sé si 60, diría un poco ahí. Pero efectivamente la tendencia nos dice que personas mayores de 70 también están llevando suicidio a término y que en jóvenes también la conducta suicida está aumentando mucho. También es cierto, con esto último de los jóvenes, que también está aumentando mucho la petición de ayuda. Y eso es algo que hay que poner en valor, porque estas cosas sirven y la gente, bueno, pues el perderle el miedo a hablar de esto y hablar de salud emocional, de salud mental, de que el dolor es humano, de que puedo pedir ayuda, de que hay recursos, pues bueno, pues eso, pues es verdad que está haciendo que salga más a la luz toda la crisis suicida, pero por lo tanto se les puede ayudar más, se les puede prestar más ayuda. Entonces, bueno, pues sí, la tendencia es a la alza, pero también la petición de ayuda es mayor. Bueno, por ahora tenemos que finalizar la charla. Muchísimas gracias, estaba todo muy interesante. Gracias por las respuestas, muy bonito todo, experiencias muy hermosas. Pero no podemos continuar más ya que se nos fue la noche y muchísimas gracias a todas. Gracias. Gracias. Gracias.